Hola, en este video les voy a hablar sobre el Grid Layout, que es otro tipo de layout. Este layout nos va a permitir acomodar los elementos en filas y columnas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a hacer un tipo de calculadora para explicar el tema del Grid Layout. Pero aclaro que la calculadora por el momento no va a ser funcional, es decir, vamos a tener los elementos gráficos pero no va a realizar operaciones ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente este video para explicar acerca del Grid Layout, cómo podemos nosotros hacer esta organización de los elementos. Aquí si podemos ver, vemos que aquí hay una especie como si fuera un JTextField, es decir, un campo de texto, y aquí podemos nosotros teclear nuestros valores, realizar las operaciones, y aquí en la parte de abajo están los elementos gráficos, que son los botones. Bueno, vamos a hacer algo así gracias al Grid Layout. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que hice fue hacer la declaración de los elementos de tipo JPanel. Necesito hacer la importación de cada una de las clases, que es JPanel, JButton y JTextField. Aquí voy a utilizar dos paneles, un panel superior y un panel inferior. Lo que voy a hacer es que la calculadora la voy a dividir así. En el panel superior va a estar mi campo de texto donde yo voy a mostrar la información, va a ser como una especie de pantallita, y en el otro panel voy a agregar los demás elementos, que son los botones. Recordar que los paneles son contenedores y podemos ahí organizar nuestros elementos. Entonces, y aquí declaré todos estos elementos de tipo JButton para representar los botones del 0 al 9 y los demás botones que suele tener una calculadora básica. Bueno, después de hacer la declaración de los elementos, recordar que todavía no están construidos estos elementos, se construyen con el operador new. Después de esto, bueno, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos construir una ventana. Hay que recordar esa parte. Lo podemos hacer heredando de la ventana, es decir, heredando de JFrame, y posteriormente construir esa ventana mediante el constructor de la clase. ¿La clase cómo se llama? Le llamé clase GL. Simplemente le llamé así. ¿Por qué GL? Por Grid Layout. Bueno, entonces, como costumbre lo he estado haciendo, lo voy a hacer con la herencia, heredando de JFrame. Me marca error porque necesito hacer la importación de la clase. Y como voy a hacerlo mediante heredando el JFrame, voy a hacer toda esta construcción de la ventana en el constructor de la clase. Bueno, ahora vamos a construir nuestro panel superior y nuestro panel inferior, como lo hemos hecho en videos anteriores con los demás layouts. Voy a hacerlo mediante métodos creando panel superior. Entonces, aquí en este método vamos a hacer la construcción del objeto de tipo JPanel, panel superior, con nombre del elemento panel superior, y aquí en esta parte es donde estoy construyendo ya al JPanel. Es con el operador new. Después a ese panel superior vamos con el método setLayouts, vamos a agregarle su layout correspondiente. ¿Cuál es el panel superior? Viene siendo este que está aquí, donde está el JTextField. Y aquí arriba voy a mostrar un JLabel que diga algo. Entonces, setLayouts, y ¿qué es lo que prosigue? Dentro de los paréntesis vamos a crear un objeto de tipo floatLayout. Y aquí ya estoy diciendo, obviamente tengo que importar a la clase. Estoy diciendo que el panel superior, donde va a estar el JTextField, va a tener el layout floatLayout. Es el layout más básico que me acomoda los elementos de manera horizontal. Voy a crear un elemento, un JLabel. Bueno, voy a crear tres JLabel, L1, L2, bueno, Label 1, Label 2 y Label 3. ¿Para qué creo esos elementos? Para poner aquí ver, edición y ayuda. Bueno, importo la clase JLabel. Después de esto, además de haber creado el JPanel, lo que voy a hacer es crear el campo de texto. Entonces pongo campo texto es igual a new JTextField.
y voy a crear los JLevel. Level 1 es igual a new JLevel. Y quiero que diga aquí, ¿qué es lo que dice? Ver, edición y ayuda. Entonces el level 2, edición, y el level 3, ayuda. Después de esto, lo que vamos a hacer es agregarle al panel superior, al contenedor le vamos a agregar con el método add los elementos. Le vamos a agregar el campo de texto, le vamos a agregar el level 1, le vamos a agregar el level 2 y le vamos a agregar el level 3. Bueno, aquí me falta el método add, obviamente. Cuando uno está haciendo un tutorial a veces no está concentrado al 100%. Bueno, entonces nuestro contenedor tipo JPanel va a tener estos 4 elementos. ¿Saben qué? Aquí veo que tengo estos elementos que se van a acomodar de manera horizontal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tener 3 paneles. Sí, 3 paneles. El panel de arriba, un panel de centro donde está el JTextField y el panel donde están los botones. Entonces, el campo de texto no lo voy a agregar al panel superior. Sí, solamente voy a agregar los JLevel. Entonces, voy a crear un panel central. Y aquí es donde voy a crear mi objeto de tipo JTextField. Posteriormente, bueno, necesito también crear un objeto de tipo JPanel. Aquí. Entonces, reconstruyo el objeto de tipo JPanel. Después de esto, al panel central, ¿cómo quiero acomodar los elementos? Los quiero acomodar también con Flow Layout. Es el más básico. Bueno, ya tengo el panel central. Después de esto vamos a crear el panel inferior. No sin antes agregar con el método add al panel central, agregarle el campo texto. El campo de texto. Bueno, bueno, ya tengo aquí el panel superior, el panel central, y vamos ahora a hacer el panel inferior. Grid Layout es una clase que contiene 3 constructores. Nos vamos aquí a la parte de abajo, estoy en la API de Java, y vemos que están estos 3 constructores. Vemos que un constructor sin nada, un constructor que tiene para las filas y las columnas, y otro constructor que nos permite establecer las filas, columnas y además la distancia que va a haber entre las filas y entre las columnas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hay 3 filas y 2 columnas. Y vemos la manera en que están acomodadas. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahorita es lo que vamos a hacer con nuestra calculadora. Bueno, me vuelvo aquí y ¿qué fue lo que hice? Construyo el panel inferior. Aquí construyo el objeto de tipo JPanel llamado panel inferior. Voy a importar la clase GridLayout. Aquí vemos que al constructor de GridLayout le estoy pasando las filas, columnas, es decir, filas, me estoy refiriendo, aquí, por ejemplo, va a tener de aquí, de la parte así, de las filas, y columnas, la parte horizontal. Entonces, obviamente no voy a hacer la calculadora idéntica, va a tener menos elementos, pero va a ser parecida. Entonces, filas, 5 filas, 4 columnas, y va a haber una distancia
de 8 entre las filas y las columnas. Y aquí construyo cada uno de los objetos para los botones de los numéricos. Cada uno de los botones que tiene su nombre, en el constructor de la clase JButton va a aparecer eso en el botón, va a aparecer el signo más, signo menos, etc. Y aquí en esta parte al panel le estoy agregando los elementos y se los pongo en ese orden. Ahorita que construya, bueno, que ejecute el programa, vamos a ver por qué lo he puesto en este orden. Es importante poner el orden adecuado. Bueno, después de esto de que ya tengo construido el panel inferior, lo que vamos a hacer es dentro del constructor construir a nuestra ventana. Bueno, lo voy a hacer en una segunda parte, nos vemos en el próximo video.